Para ello, tenemos que entender qué cosas son las máquinas simples. En primer lugar, sabemos que es un equipo mecánico o herramientas donde se ejerce una fuerza y se tiene otra de diferente magnitud y dirección. Por lo tanto, en una máquina simple se cumple la ley de la conservación de energía. Eso quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dentro de los tipos de máquinas simples vamos a encontrar al plano inclinado, la palanca, las poleas, la rueda, la cuña y el tornillo. El plano inclinado, su nombre lo dice, inclinación, porque va a estar formando un ángulo, ¿no?, en contraste con la superficie. Entonces, por lo general, cuando hablamos de planos inclinados, hablamos, por ejemplo, aquí de un tobogán, una pendiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay pendientes, ¿no? Aquí alguien quiere subir un cuerpo a través de una pendiente. Igual, ¿no? Cuando queramos subir a través de una madera hacia un camión, generamos ahí un ángulo de inclinación. Entonces, a esto se le llaman planos inclinados. Tenemos las palancas, y las palancas las vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Al usar, por ejemplo, un alicate, cuando alguien va a pescar, hacemos palanca, ¿sí? Cuando los niños están en un sub y baja, hay un sistema de palancas. Entonces, cada vez que vemos palancas, nos damos cuenta de algo, que el cuerpo tiene una longitud. Esa longitud nosotros le vamos a llamar brazo, ¿sí? Que está en función a un punto de rotación. Si nosotros observamos, por ejemplo, este sub y baja, aquí vamos a encontrar un punto de rotación. Este alicate, aquí está su punto de rotación. En el caso de esta caña de pescar, el punto de rotación está donde el hombre sujeta la caña de pescar. Tenemos las poleas. Ya las poleas las hemos visto ya en las clases anteriores. Entonces nos damos cuenta que estas poleas nos van a permitir desplazar cuerpos, pero teniendo en cuenta que la fuerza que se va a aplicar puede ser disminuida. Entonces las poleas tienen una finalidad, que apliquemos menor fuerza para poder elevar un cuerpo más pesado. El hombre a través del tiempo ha utilizado maquinarias o instrumentos que ayuden a facilitar la vida. Uno de ellos es la rueda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la rueda a través de la prehistoria ha sido de utilidad, ¿no?, para poder desplazar cuerpos más pesados. En los tiempos egipcios usaban troncos también para desplazar cuerpos, y después las carretas, ¿no? Hoy en día se usan las ruedas de diferentes formas, como por ejemplo la rueda de palas, que se usa en las centrales hidroeléctricas. Tenemos las ruedas de los automóviles para transportes. Tenemos ruedas de fricción, las poleas, que también es una forma de rueda, los engranajes. La cuña corresponde a una superficie de un cuerpo que asemeja a un plano inclinado. Es común verla, por ejemplo, en las hachas, machetes, ¿sí? Y sirven para, lógicamente, transformar la materia. En este caso, la materia vendría a ser aquí este tronco, ¿no? Al aplicar fuerza, generamos presión sobre esta madera, ¿no? Y con la longitud del brazo, del mango de esta hacha, podemos pues generar una transformación de esta madera. Tenemos el tornillo, que también vendría a ser parte de una máquina simple. Está compuesta por orificios, ¿no?, y una parte en forma de rosca, y que comúnmente esto se va a ir cerrando, generando presión, ¿no?, sobre el cuerpo a la cual se le quiere aplicar. En este caso, para poder cerrar pues una llave de un grifo. Tenemos a Arquímedes, ¿sí? Arquímedes indicaba, ¿no?, que todo cuerpo podía moverse, pero necesitabas de un punto de apoyo. Entonces, para él es una frase memorable, ¿no? Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. En otros textos van a encontrar, ¿no?, y moveré la tierra. Entonces, es lo que él aplicaba o explicaba, era el sistema de palancas, ¿no? Acá hay un punto fijo, un punto de apoyo,
el brazo de palanca y él pensaba que a través de este brazo podía mover cualquier cuerpo. Al aplicar una fuerza se puede producir dos cosas, una traslación o una rotación. En estática, primera condición de equilibrio, hemos visto lo que es traslación. En este tema corresponde a los movimientos de rotación. Entonces, cuando hay un movimiento de rotación, ¿sí?, vamos a generar ángulos, en algunos casos, para que se genere este tipo de rotación, que puede ser horario o puede ser antihorario. E incluso en algunos de los ejercicios veremos tanto traslación como rotación, ¿sí? Pueden actuar simultáneamente las dos fuerzas. El torque o momento de una fuerza viene a ser el tema principal de este contenido, ¿no? Nos indica que es una magnitud física que mide el efecto de rotación producido al aplicar una fuerza sobre un cuerpo rígido. Entonces, aquí por ejemplo, en esta cuchilla, tenemos aquí el punto de rotación y aquí tenemos el largo o el brazo de esta cuchilla. Entonces, aquí le vamos a aplicar fuerza, ¿sí?, que puede ser horario o puede ser antihorario. Entonces, mientras más largo sea el brazo, menos fuerza debería aplicar. Mientras más corto sea el brazo, más fuerza voy a aplicar, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta esos conceptos. También lo podemos ver este de torque o momento de fuerza a nivel de nuestro cuerpo. Cuando levantamos una pesa u otro cuerpo, ¿no? Entonces, el punto de rotación vendría a ser nuestras articulaciones. Las puertas también, ¿no?, también generan momento de fuerza porque rotan al momento de abrirse. En este caso, al abrir esta lata, este destornillador lo que hace aquí es generar una fuerza, ¿sí?, para poder abrir. Entonces aquí se genera un punto de rotación, en el mango se genera la fuerza y lógicamente va a haber una fuerza de reacción. Lo mismo cuando abrimos las puertas, como vemos aquí en el caso inferior, ¿no? Al abrir la puerta, la bisagra actúa como centro de rotación y se genera la rotación, en este caso de la puerta, que puede ser horario o antihorario. Entonces, el producto vectorial entre un vector y la fuerza aplicada vendría a ser el torque. ¿Y quién es este vector? Vendría a ser la longitud, ¿sí? Tenemos aquí la longitud y tenemos una fuerza. Ahora, la fuerza no necesariamente está formando un ángulo, ¿sí? Puede estar en diferente ubicación y también va a depender de su ubicación si es que el cuerpo tiende a rotar. El torque puede ser positivo cuando el brazo gira en sentido antihorario. Entonces, si yo veo que gira en sentido antihorario, decimos que el torque es positivo. Si gira en sentido horario, entonces el torque es negativo. El torque máximo se da cuando la fuerza y el radio vector son perpendiculares, y el torque nulo cuando la fuerza pasa por el centro y no genera torque. Tenemos entonces que el torque es el efecto de rotación que una fuerza produce sobre un cuerpo, que puede rotar libremente alrededor de un punto. Por ejemplo, el punto O punto 0 me indica el punto de rotación. Y aquí en la primera barra estoy aplicando una fuerza, por ejemplo. Pero esta fuerza, al ser aplicada, genera un movimiento, ¿sí?, de tipo horario. En cambio, si lo aplico en el otro extremo, va a generar una rotación de tipo antihorario. Recuerda entonces, horario y antihorario tienen un signo. Y para ello vamos a considerar los siguientes criterios. Primero, si el cuerpo gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es un torque negativo. Y si gira en sentido contrario, es un torque positivo, ¿no? Entonces, como veíamos, torque positivo en contra del reloj antihorario. Torque negativo si va a favor de las manecillas de un reloj, será negativo. Segundo criterio, si la fuerza se aplica exactamente en el punto de rotación, no se produce torque.
¿sí? Entonces, si este es el punto de rotación y yo a este punto le aplico fuerza, ese cuerpo no se va a mover, ¿no? En este caso esta barra no se mueve. ¿Por qué? Porque el punto de rotación es neutral, ¿sí? Entonces no vamos a generar rotación. Para que se genere rotación debería estar esta fuerza a uno de los extremos. Tercer criterio, las distancias entre el punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza se denomina palanca. Entonces, en los torques, ¿qué es lo que vemos? Un sistema de palancas. Como en este caso, tenemos el punto de rotación y todo el brazo viene a ser la palanca. Y acá tenemos la fuerza que genera el movimiento. Cuarto criterio, la magnitud de un torque se calcula multiplicando el valor de la fuerza de la palanca por el seno del ángulo entre la fuerza y la palanca. Entonces nos generamos una fórmula, ¿no? El torque va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Por el seno ¿de quién? Del ángulo que se ha formado. Pero no siempre se va a formar un ángulo, ¿sí? O el ángulo de repente puede ser 1, ¿no? Cuando es un ángulo de 90 grados. Entonces, si se forma con el valor de la unidad, prácticamente tenemos el mismo valor y no nos va a afectar en el desarrollo de los ejercicios. Si una fuerza se aplica paralela a la palanca, no se produce torque, ¿sí? Entonces, también, si la fuerza va directamente, como vemos acá, al punto de rotación, también el torque sería nulo, ¿no? Sería cero. Sexto criterio, un cuerpo puede estar sometido a más de una fuerza, ¿no? Que producen o no producen torque. Entonces, si yo tengo un punto de rotación, yo puedo aplicar varias fuerzas, pero no quiere decir que todas generan torque. Por ejemplo, la fuerza 1 va directo al punto de rotación, no genera un torque. La fuerza 3 también va a un punto de rotación, tampoco genera torque. En cambio, la fuerza 2 y la fuerza 4 sí van a generar torque porque se encuentran prácticamente a los extremos y generando una perpendicular, sobre todo la fuerza 2, mira, genera una perpendicular con la superficie, y la superficie vendría a ser el brazo o la barra. Séptimo criterio, si el punto de rotación del cuerpo no está exactamente en el centro de masa, el peso del cuerpo produce un torque. Entonces, aquí la rotación, el punto de rotación no está en el centro, está a un extremo. Entonces yo debo considerar como fuerza el peso de toda la barra. Y recuerden que el peso de toda la barra siempre va a estar en el centro de la barra. Entonces lo que tendría que hallar aquí es la distancia que hay entre el punto de rotación y el peso. Y para ello el torque va a ser igual a ¿quién? Al peso, ¿sí? Por la distancia por el seno del ángulo que se está formando. Y con eso entonces se cumple la segunda condición de equilibrio, ¿no? Donde se supone que sobre un cuerpo que puede girar alrededor de un punto van a actuar varias fuerzas. Como por ejemplo en la gráfica siguiente. Tengo aquí un punto de rotación y ubicaré las fuerzas que generan primero el torque nulo, en este caso la fuerza 3, ¿sí? La fuerza 2, porque están al mismo nivel del punto de rotación. En cambio, el peso y la fuerza 1 están de forma perpendicular y están generando un brazo, ¿sí? Una distancia. La fuerza T, que vendría a ser de repente una tensión, forma un ángulo, pero también está en un extremo, entonces se puede descomponer este ángulo, ¿no? De acuerdo a los temas de vectores que ya hemos visto. Entonces hay que tener en cuenta que el cuerpo conserva el equilibrio de rotación si y solo si la suma de los torques que actúan sobre él es cero. Entonces, en concreto, los torques se anulan, ¿no? La sumatoria de torques se va a anular. Y de ahí nosotros vamos a entender que este sistema va a estar en un equilibrio.